tuve la desgracia que mi socio del negocio que teníamos en aquel entonces y mi mejor amigo falleció de forma muy repentina por un cáncer y a partir de ahí me sucedieron otra serie de cosas personales, las cuales me llevaron, fue como una tormenta perfecta que me llevó a una depresión. Yo vivía fuera de España, en República Dominicana, vivimos allí 12 años y fue tal la situación en la que me encontré que volvimos. Vendimos el negocio allí, vendimos la casa, todo y volvimos para España. Y aquí la cosa iba peor porque no trabajaba y no tenía necesidad de hacerlo tampoco, afortunadamente. Y pues con tiempo y un poco de dinero, pues la cosa fue a peor. Hasta que llegó un punto bastante crítico y bueno, yo veía que el tema de psicólogo y psiquiatra pues me ayudaba, pero tenía la intuición que necesitaba algo externo, no desde la mente intentar arreglar la mente, ¿no? Yo sentía que necesitaba algún impacto físico Un, externo. un interruptor. Sí, algo que fuera desde afuera Mm, hacia adentro, ¿no? sí. Y me puse a buscar por internet hasta que encontré la exposición al frío y, y empecé a practicarla, pues tenía me acuerdo, un arcón pequeñito en la casa y dije, bueno, pues esto me va a servir y lo preparé así como pude, lo llené de agua y me acuerdo que estaba el primer día el agua a 15 grados y ya me parecía muy frío y no aguanté ni 30 segundos. O sea, fue eso yo les llamo bolsas de té, los que entran y salen así, ¿sabes? Como una bolsita de té. Pues yo hice una bolsa de té, yo entré y salí, fufo, Una colchoneta. y sí fue flop, flop. Y fue tal el impacto y también que soy bastante en algún modo competitivo y dije, esto, yo tengo que llegar a dominar esto, pero no puede ser que el agua fría eh, sea tan complicado de llevar, ¿no? Y bueno, y así empecé. Fue por una parte intuitivo y por otra por una necesidad. Y bueno, a través de la práctica, pues al final lo conseguí en cierto modo dominar o controlar. Y me fui sintiendo también bueno, que dejé de tomar la medicación que me habían puesto, cada vez me sentía mejor y bueno, al final salí de un pozo muy profundo del cual, eh, pues lo que te decía, que me quedó esa sensación de decir, ostras, yo creo que hay más gente que puede estar en una situación parecida Sí. y le quiero contar mi experiencia, quiero explicarles cómo a mí el frío me había cambiado o salvado mi vida, literalmente. Entonces, Yo creía hostia, pues pensaba que esto era más beneficio para el cuerpo que para la mente. No sabía que era tan impactante para la mente. sí, sí, de hecho, yo explico que los beneficios físicos para mí son como el bonus track, son como los beneficios adicionales. El frío es sobre todo es un estresor tan potente que los grandes beneficios que tiene, Sí. así como yo veo la exposición al frío, es a nivel mental. Vale, vale. Yo siempre, y creo que te lo comenté en un audio, que veía, de jovencito cuando veía los playoffs de la NBA, que los jugadores se metían en bañeras con hielo para las rodillas, para el tema Claro, muscular y tal, pero siempre lo había visto como algo físico. Oye, te tuerces el tobillo, oye, pues ponte hielo, oye, no sé qué, pues ponte hielo. sí, sí. A ver, esto lleva décadas ya, sobre todo en rendimiento deportivo de élite, ¿no? Los deportistas profesionales, tú ves a los ciclistas, llevan su coche, e incluso ahora tú ves cualquier prueba ciclista profesional y llevan en el coche unas bañeras que las montan y sí, se meten para recuperación física porque la verdad que es un excelente antiinflamatorio, o sea, te metes ahí y luego al día siguiente puedes seguir compitiendo, ¿no? Te ayuda en cuanto a eso.
Pero ahora está empezando a verse que, aparte de esos beneficios físicos, está toda la parte mental. De hecho, yo ya he empezado a trabajar con jugadores profesionales y, y estamos trabajando esa parte mental, ¿no? A través de visualizaciones, a través de... Es todo un trabajo mental. Sí que es verdad que es bastante intenso en cuanto a la temperatura. O sea, no lo hacemos a una temperatura de recuperación muscular, que suele ser unos 10 12 grados. Lo hacemos bastante más frío, que es todo se intensifica mucho. Y a tema mental, imagínate que preparamos situaciones que ellos se pueden encontrar en su deporte, eh, y las visualizamos durante el frío. O sea, estando en el frío, ellos visualizan esas situaciones de estrés y yo encima, desde afuera, pues, entre comillas, los puteo un poco, se lo pongo más difícil todavía. Y claro, al final es una preparación para el estrés que van a tener en su deporte y dentro de un entorno muy estresante. Entonces, toda esa parte mental, ahora estábamos hablando de rendimiento deportivo, pero para una persona que no haga deporte, simplemente para fortalecer su mente, esto es lo que va a venir ahora con el tema de la exposición al frío. ¿Cómo pasas de ser, usuario a transmitir tu conocimiento? O sea, ¿cómo es este proceso? Bueno, yo lo que hice fue cuando ya tenía un nivel, digamos, de práctica bastante alto, busqué a ver qué metodologías había en el mercado, o sea, qué podía estudiar yo, cómo podía formarme para yo poder después formar a alguien o poder explicarle a alguien desde una base teórica, ¿no? Entonces, lo que encontraba no me llegaba a convencer y hasta que encontré un instituto, el Instituto Sober, que está en Dinamarca, en Copenhague, con los cuales llegué a hacer la formación pues, más alta que tienen, que es un de instructor máster. Y la verdad que me fue muy bien porque la persona que lleva ese instituto es una científica. La parte científica estaba súper bien documentada y muy bien desarrollada. Pero aparte de eso, me seguían faltando otras cosas, ¿no? Veía que cada formación tenía un enfoque diferente, pero ninguna era lo suficientemente completa. Por eso decidí, en un momento dado, dije, bueno, yo empecé a formar, a dar talleres, pero paralelamente dije, voy a formar yo una, una formación, voy a formar yo o documentarlo todo de tal forma que yo entienda que esto es la información completa. Y eso es un poco lo que he hecho y de hecho he lanzado la semana pasada, he lanzado unas formaciones para quien quiera formarse en temas de exposición al frío y al calor y es por todo lo que yo he estudiado y he visto, pues lo que he podido hacer más completo. Y en castellano también, porque esa era otra dificultad, que mucha gente me contactaba y me encontraban en las páginas web de las formaciones que he hecho y me decían, tú has hecho esto, pero me gustaría hacer algo así, pero es que solo veo que solo está en inglés. Y eso fue como otro motivo de decir, bueno, pues tendría yo que sacar algo en castellano y que fuera como un compendio, un batiburrillo, una mezcla de todo lo que yo he ido estudiando y no solo en formaciones, sino en Internet. De hecho, en YouTube hay mucha información en las redes, ¿no? Y eso es un poco lo que yo he hecho, pero sí que entendía que para empezar a transmitir el mensaje tenía que tener yo algún tipo de formación. Claro. ¿Qué qué dice así un poco resumido, la ciencia sobre la exposición al frío? Científicamente, ¿qué beneficios o qué? A ver, se dividen en dos, digamos, el beneficio físico por un lado y el beneficio mental, ¿no? Está claro lo que hablábamos antes, el poder antiinflamatorio que tiene, ¿no? Pues lo que tú dices, tú te aplicas, tienes una torcedura de tobillo y
lo primero que te dicen es aplícate hielo, ¿no? Eso está más que demostrado. El tema de la mejora en la circulación. Tú piensas que cuando se produce una inmersión, por eso antes hablábamos del tema de las duchas, Sí, pero si quieres luego lo explicamos, pero no es lo mismo una ducha fría que una inmersión en agua fría. Tú cuando te realizas una inmersión en agua fría, la vasoconstricción, o sea, toda la sangre en las extremidades, el cuerpo entiende que, bueno, que las extremidades son secundarias y que necesita toda la sangre, digamos, en los órganos, en la parte central del cuerpo. Pues al tú salir de esa inmersión, es el efecto contrario, ¿no? O sea, el cuerpo otra vez lanza toda la sangre hacia las extremidades y ese ejercicio, digamos, de fitness de tus arterias, pues produce que mejores al final tu circulación. El tema de, bueno, lo que decíamos, la recuperación, el tema del manejo del estrés, por ejemplo, que eso te lo iba a comentar, que yo he visto muchos casos en Estados Unidos de policías, de bomberos, de paramédicos, que utilizan el frío como una herramienta, primero, de gestión de estrés, o sea, para aprender a, lo que te decía antes, cuando tú estás metido en el frío, es una situación de estrés muy alta y esa práctica tú te la llevas a tu día a día. En este caso, a las personas que luego dentro de su trabajo tienen